Es súper importante estar todas las semanas y hoy os voy a hablar de un tema interesantísimo. Es el fucsia. El fucsia, magenta, gamas de rosas, no sabemos cómo denominar a este color. Como comprobaréis y como estáis viendo en la imagen, os tengo que decir una cosa. No es un fucsia. ¿Os acordáis la semana pasada cuando os hablaba en Alberta Ferretti de esas gamas de rosas que, como depende del sifón y depende de la transparencia de los tejidos, resultan de una manera u de otra? Pues el concepto de este color es absolutamente lo mismo. Si os percatáis y por lo que veis en pantalla, quiero que os asoméis a este color con cierto misterio, porque veréis una cosa. No es un fucsia, es una tonalidad que está como mezclada, podríamos decir, con un poquito de naranja. Y eso es lo que crea esta nueva serie de magentas anaranjados que no tienen esa fuerza del fucsia que siempre resulta más rosa, sino que es mucho más anaranjado. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir absolutamente que se lo pueda poner cualquier piel. Es decir, me da igual que vaya por una línea de fríos o por una línea de cálidos. Por la línea de cálidos, en Total Look se lo va a poder poner y va a estar súper favorecida. Y en cambio, por una línea de fríos, cuando lo coordine, se lo va a poder coordinar con su color fuerte más predominante. Es decir, si son los naranjas más fuertes, lo va a poder coordinar con los naranjas. Lo puede coordinar con negros, que me encanta. Por eso lo habíamos llamado cambio de temporada. Porque en este color existen unas prendas súper bonitas que os voy a enseñar ahora, que son las que nos van a permitir hacer esta transición de primavera a verano, aunque bueno, en muchas ciudades de España, por lo que tengo entendido, está haciendo un calor impresionante y nada típico para la época del año que estamos viviendo. Pero no obstante, por la noche siempre se necesitan pues las chaquetas, aunque sea para ponérnoslas por los hombros. Ese es un tema muy importante, que por eso he querido hablaros de este color tan bonito, pero concentrándonos solo en lo que es el color, en las gamas de magenta. Estas gamas de color os van a sorprender. Y ahora enseguida empiezo. En mi canal YouTube, para los que todavía no me conocen, soy Estefanía Salgado y soy la directora y coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera. Y hoy os vengo a hablar del fucsia como color, como outfit monocromo y con un concepto que, coordinado con el negro o coordinado con el blanco, ahora os voy a dar ahí unos cuantos tips, vais a ver cómo os lo podéis llevar a vuestro terreno y va a ser uno de los colores en vuestro armario que os va a hacer ese fondo de armario que tanto nos encanta. Primero, quiero que sepáis, el magenta o estas gamas de fucsias, ¿qué es lo que nos aportan en la gama cromática? Nos aportan, siempre están asociados a la vitalidad, siempre están asociados al buen rollo, están asociados a la serenidad, aunque os parezca que no. Es un color que va siempre a estar unido a todo lo que sea vitalidad, con lo cual es un color que siempre nos va a levantar el ánimo, que siempre va a componer esa pieza un poquito diferente en el armario para que nos anime las piezas neutras. Estoy hablando de blancos, estoy hablando de beiges, de grises, por supuesto del eterno negro, que es maravillosa esa combinación, e incluso de todas las gamas de los blancos, los militares, y ya como contraste para hacer justo el opuesto, cuando se coordinan con sus gamas de naranjas, las gamas de los azules, incluso de los azules marinos. Es decir, que al final es una tonalidad que no solamente es que ha venido para quedarse, sino que tiene
y da muchísimo juego. Y si no, fijaros en una cosa muy importante. Como Valentino me parece un maestro, las colecciones que está haciendo Pierpaolo me parecen un absoluto lujo. ¿Cómo es posible que hiciera una colección solo con un único color, el fucsia? Imaginaros qué reto, y ha sido una colección extraordinaria, que a las que hayáis podido viajar y ver las tiendas de Valentino, veis cómo están absolutamente decoradas, hasta incluso las tiendas por dentro, todo tapizado en fucsia y queda absolutamente maravilloso. ¿Qué particularidad tiene este magenta que no tiene el rojo? Que el rojo, dijéramos, en su gama cromática es muchísimo más chillón. Es como escribir en mayúsculas una carta. Siempre tiene ese punto más fuerte, con más fuerza, porque tiene más amarillos. Sin embargo, estas gamas de magenta, la particularidad para mí más importante que tiene es que, coordinados con estas gamas un poquito más anaranjadas, incluso un poquito más azules, hacen que se neutralice, hace que nos sirva para levantarnos el ánimo y en cambio que nos lo podamos poner como fondo de armario en cualquier ocasión. Por eso voy al tema. Mirad, yo me he puesto este vestido, el de tafeta, es el de Philosophy. Creo que os lo había enseñado ya en alguno de los reels que hemos hecho, porque este es el vestido que ha sacado en una de las editoriales, creo que de la revista Elle, Sarah Jessica Parker, la de Sexo en Nueva York, precisamente como uno de sus outfits elegidos de esta primavera. Me parece maravilloso porque mirad qué tirante, mirad qué espalda, y el vuelo de la tafeta, que es espectacular, lleva bolsillos, para mí es una de las características maravillosas, y tiene la particularidad de que depende de cómo te lo pongas. Yo hoy me lo he puesto con el tacón para hacerle caso a mi madre, porque si no, paca es mucha paca y luego se enfada. Tiene razón. Con el tacón queda magnífico, pero así estaríamos haciendo un look mucho más festivo, ¿vale? Sería pues a partir de una tarde, es decir, yo con el tacón no me puedo venir a trabajar por razones obvias, porque encima con lo que yo me muevo cuando estoy trabajando con alguna clienta sería inviable este tacón. Pero es que a este look le va súper bonito esta zapatilla, como lo veis y como lo escucháis. Esta zapatilla con la suela flúor, súper cañera, queda maravillosa para llevar con este look. ¿Y sabéis qué pasa? Que no es lo mismo el concepto que tengo, maquillada y todo igual, ¿eh? No estoy hablando ni siquiera de maquillaje. El mismo outfit con esa zapatilla me hace comportarme y estar delante del público de una manera que no estoy cuando llevo el tacón. En absoluto. Soy una mujer absolutamente diferente de llevar el tacón a ponerme la zapatilla. Con la zapatilla es un aire mucho más moderno, más actual, mucho más casual, donde estoy jugando con esa alternativa de la diversión, con la alternativa de que nada sea tan formal, ni porque es un vestido de tafeta lo tengo que llevar con el tacón. No. Así estoy jugando al contraste, a llevar una prenda de sport con una prenda que se supone que es más de vestir, y esto es lo que nos conduce a lo que estábamos hablando en la comida, Maite y yo. Por eso os digo que ha sido mi luz para este directo, porque a ella le estaba preguntando un tema muy interesante que quiero comentaros a todos, tanto al canal YouTube como a vosotras que me estáis viendo. Veréis. Últimamente me estoy encontrando con muchas personas que cuando les hablas de hacer un asesoramiento personalizado en tienda, se quedan un poco impasivas porque o bien no saben a qué me refiero cuando digo de un asesoramiento, o bien a lo mejor se encuentran intimidadas
porque piensan que a lo mejor lo que les vamos a decir tiene algo más que ver con un asunto de psicología, sin ser nosotras psicólogas, pero teniendo muchas nociones sobre el tema, o que a lo mejor no están preparadas para escuchar una verdad que a lo mejor les puedo decir y que posiblemente no les vaya a gustar. Eso es lo que se llama, lo que yo llamo, miedo a salir de tu zona de confort. ¿Qué pasa? Que cuando realmente una persona tiene muchísima seguridad y de verdad tiene muchísimo estilo y de verdad sabe lo que quiere, no tiene ningún inconveniente en absoluto en escuchar a otra persona, porque al revés, sabe que en lo que le pueda decir la otra persona puede encontrar ese puntito diferente que a lo mejor a ella no se le había ocurrido. Esta es la diferencia. ¿Y sabéis cuál es la diferencia de acudir a las tiendas para que os hagamos estos asesoramientos? Pues es no solamente salir de vuestra zona de confort, sino que además ayudaros, acompañaros en este bonito y maravilloso trayecto que es la evolución de tu imagen. Porque al final, esto no se trata de imitar, al final esto se trata de encontrar tu propia esencia, se trata de encontrar tu propio yo, de sentirte cómoda con tu imagen, no cómoda, feliz con tu imagen. Una vez tú has encontrado este centro y te has vestido, como siempre digo, de dentro para afuera, ¿qué es lo que pasa? Que ya no te vuelves a preocupar jamás si tienes una boda, si tienes una cena, si tienes tal. Porque como me decía Maite hoy, aprendes a valorar y a disfrutar de tu armario día a día. No te preocupas de si mañana tengo que salir, si tengo una reunión de trabajo, si voy a quedarme cómoda o no voy a quedarme cómoda. Simplemente eliges cuál es el outfit, porque en esa elección está tu diversión, está tu personalidad, está el hacer lo que a ti de verdad sientes, de hacer lo que de verdad te gusta. Y ese es el secreto y ese es el truco por el que los asesoramientos que hacemos en tienda es imposible hacerlos por internet o hacerlos de un modo, como si dijéramos, paquetizado, en el que todas recibierais la misma información. Porque evidentemente ni todo el mundo es igual, ni todo el mundo siente de la misma manera, ni tiene el mismo armario, ni a lo mejor le interesa tener el mismo concepto de prendas. Porque tenemos que valorar que cada persona somos diferentes y todas tenemos nuestras idiosincrasias, nuestras pautas, dónde nos encontramos mejor. Siempre os he puesto el mismo ejemplo. Nosotras somos 3 hermanas. Somos 3 personas absolutamente diferentes y quien nos conoce lo sabe. Y las 3 tenemos, incluso nos podemos cambiar la ropa, pero no es lo mismo la ropa que lleva Marta de la ropa que lleva Belén o de la ropa que me puedo poner yo. Absolutamente diferente, porque cada una tenemos una actitud ante la vida, tenemos una manera y una personalidad, y eso es lo que al final potenciamos con el estilo. Imaginaros si esto que os estoy diciendo es importante. Con lo cual, dicho esto, vamos a pasar a lo súper importante. Mirad, una prenda de transición maravillosa. El abrigo vestido que puedes llevar simplemente como vestido para una celebración, para una noche, para un día que sales a comer, como tú quieras. Queda maravilloso, o abierto como si fuera abriguito, con el pantalón al tono que queda maravilloso, incluso con... Me he colgado aquí el bolso, disculpad. Un suéter de punto súper finito que queda entallado para que podáis jugar tanto con el total look en el color fresa, como con un pantalón negro, un pantalón vaquero, un pantalón en paises, o incluso en un vestido del concepto como llevo yo ahora, que en lugar de poneros la chaqueta os quisierais poner
un suéter de pico y que hiciera la función como si llevarais simplemente una falda de vuelo con un fajín y el suéter. Interesantísimo porque además es muy finito, lleva un pico muy pronunciado, lleváis las cadenas, no las quito para que no se roce, pero mirad qué prenda más bonita, y esta está disponible en negro, que está aquí. Mirad qué bonito, también se podría llevar aquí encima o en el fucsia. Mirad la cartera, qué mona, ¿eh? Mirad como concepto del fucsia, dentro de otras líneas, el tema de los vestidos. Número 1. Todavía quedan 2 y os lo enseño porque mirad qué pieza más fluida, más ligera, tipo camisero, impresionante para cualquier figura. No importa que seas súper delgada o que tengas más formas y seas más curvy, porque realmente es una seda fluida. Aquí el único asunto es que sabéis que Elisabetta Franchi hace unas cinturas muy pequeñas y el problema es la cintura. Pero mirad, qué prenda más estilosa, y que a esta la vamos a realzar con esto que me encanta. Y empezamos a coordinar. Mirad qué bonito queda, me acerco para que lo veáis. Mirad qué bonito el fajín con las cadenas de los flecos para darle otro concepto de cintura mucho más ajustada, en el que ya no lleváis el vestido suelto, nunca queda suelto porque ya os he dicho que queda ajustado. Esto es simplemente para ponerle un concepto un poquito más de vestir y que encima os marque más la cintura. ¿Por qué os digo lo de marcar más la cintura? Porque aquellas que tengáis complejo con una parte de arriba demasiado grande, con poca cadera, la cintura lo que os va a hacer con este tipo de prendas es poderos hacer las faldas con un poquito más de volumen, y eso os va a hacer que se equilibre esa composición o descompensación que tenemos si tenemos una parte de arriba con una talla y una parte de abajo con otra. O al revés, que tengamos más caderas con estas faldas, disimula muchísimo y queda fenomenal, ciñes la cintura, con lo cual esa compensación es la que va a hacer que os sintáis súper preciosas, ¿vale? Mirad, ese mismo vestido existe en negro. No me diréis que esto no es un básico magnífico para cualquier momento. Puede ser desde una reunión de trabajo, ir a trabajar un día con una sandalia más plana, incluso con una zapatilla monísima, o poneros el tacón y tener el fondo de armario negro para todos los días. Pero mirad qué prendas os saco ahora, tanto en negro como en este color fucsia. El vestido que queda divino porque es un escote cuadrado, un tirante anchito y una forma súper bonita en el que dibuja la figura. Es una figura muy sexy, con un corte por delante alto, con lo cual, aunque llevéis una medida midi, nunca va a quedar largo, siempre vais a tener esa sensación de sexy, sensual. Es un tejido elástico, con lo cual se adapta súper bien. Esto es para las tallas pequeñas que queréis ir súper ajustadas. Y las no tan pequeñas, que también os gusta ir ajustadas porque estáis más equilibradas. Imposible para el Elisabetta Franchi meterse una mujer con curvas, es decir, una mujer que tenga un pecho más grande y que tenga una cadera más grande y una cintura pequeña, es imposible, porque es como demasiado evidente y no os va a gustar igual, ¿vale? Pero caben de verdad mucha talla. Mirad otra línea preciosa en vestido de punto, fácil,
este color maravilloso que de verdad es que favorece muchísimo, una manga al codo, sencillísimo, y un vestido que os da una opción, como el collar que va incorporado con el fleco, que es uno de los detalles de este año de la firma. Esto lo podéis quitar y poner. El hecho de quitar el collar y dejarlo así, lleváis un vestido básico para que después os podáis meter encima cualquier tipo de abrigo, un trench, una chaquetita corta, una chaquetita de punto, una cazadora vaquera, es decir, os da muchísimo, muchísimo juego este concepto. Mirad dentro de estas líneas cómo Elisabetta vuelve a hacernos el concepto que ya os he enseñado en otra ocasión de la paja, que queda monísimo. Mirad cómo es de ideal, con la cadena dorada. Los detalles dorados en esta firma son una condición sine qua non. Y este top es un crop top, pero va por dentro trabajado como un sujetador, con lo cual queda muy bonito para incorporarle. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo así, con el pantalón pitillo de cintura alta, para que casi no se vea estómago. Monísimo. Y entonces aquí lo que hacemos es que colocaríamos la chaqueta como abrigo encima. Lo mismo que os estaba diciendo. ¿Este conjunto para qué os sirve? Absolutamente para lo que queráis. Me da igual que sea un evento, que de repente sea que os vais de compras en Valencia o por aquí, lo que queráis. Simplemente es que lo tengáis en el armario y que os sintáis ese día con ganas de ponéroslo. Porque al final, el reto de la imagen no es un reto para vestirse y llevar lo mismo que llevan otras. El reto es para ponerse unas prendas que van contigo y sobre todo eres tú la que te tienes que sentir absolutamente maravillosa. Es decir, no te besas porque no llegas, porque si no te pasarías el día besándote. Veréis. Vamos a otra cosa que me parece también súper interesante. Las que en lugar de querer el top, me decís, Fanny, el top es demasiado, preséntame otra cosa que sea más fácil. Esta camisa, en el mismo tejido, es como una especie de crepe o punto súper ligero, ¿vale? Mirad, qué mono para hacer una coordinación del magenta y negro, para las que no os atrevéis con el total look. O os presento la posibilidad de la camisa para hacer el total look en negro, que es otro fondo de armario maravilloso, y entonces aquí pondríamos la chaqueta en fucsia para aportar este toque de novedad de temporada, que nos hace la forma de llevarlo de otra manera. Depende del día que elijamos, podemos ir en total look enteras, todas del color magenta, o de repente decimos, pues solo la parte de arriba, solo la chaqueta, como vosotras digáis. Por ejemplo, habéis visto que esta mañana os he hecho el anuncio del directo con una camisa de rayas. Mirad lo que a mí me encanta. De repente poder cambiar el chip y hacer estas coordinaciones. La camisa de verano amplia, que después le vamos a llevar en un look super loose, ¿vale? Mirad qué mona y qué calidad más bonita. Bueno, pues esta camisa, si la metemos por dentro y la hacemos súper entalladita, tiene un look que nada tiene que ver con llevarla suelta en otro ambiente como más casual, más dejado, más sport. Pues veréis cómo me rechifla. Con el pantalón flare, con el cinturón, metida la camisa por dentro, le hacemos el look de la raya en el color magenta y entonces ahora nos ponemos el abrigo encima para
llevar un look de día o simplemente este abrigo para ponérnoslo por los hombros. Queda súper bonito, o para de repente hacernos esta coordinación. La camisa de rayas, el pantalón en crudo y el pañuelo que nos ha hecho nuestra queridísima Bárbara Buy, que queda ideal para coordinar con todas estas gamas y de paso, como veis, mirar toda la gama de color tan ideal que nos va a coordinar tanto con lo que os he dicho al principio, con las gamas de los militares, con las gamas de los naranjas, con como queráis. Podéis hacer o bien los looks desde un total look todo del color magenta, o coordinarlo para hacer el cambio de temporada, el cambio de estación, con las chaquetas cortitas que tengáis en negro, chaquetas de punto que tengáis en negro, y lo vais coordinando. Chicas, hasta aquí hemos llegado. Por hoy ya os he enseñado esta locura, me parece maravillosa, ya he leído que os ha encantado, pero me parece maravilloso el color y súper interesante por lo que os he dicho. Así que chicas, viva el magenta esta temporada. Marta en Valencia tiene una colección súper bonita de Bárbara Buy que yo no he llegado todavía, pero que la tendré. Gracias a todas por estar ahí, gracias por seguirme una semana más. Y sobre todo, gracias por vuestra admiración, por vuestros comentarios, que necesito que me dejéis siempre, y contarme. Necesito que me contéis qué os parece el color, qué os parece el comentario que os he hecho sobre el asesoramiento personalizado, en vosotras, cómo ha sido el asesoramiento personalizado que habéis recibido de nosotras, en qué os ha transformado, en qué os ha hecho reinventaros, incluso inspiraros. Gracias, gracias a todas. Todas esas preguntas, por favor, me encantaría que me las respondierais, porque ya sabéis que yo aprendo mucho de todo lo que vosotros me contáis. Así que gracias, un saludo a todas y que paséis un maravilloso y espectacular fin de semana.